Se sacan 5 cartas al azar de un mazo estándar de 52 cartas. Se nos pide que asignemos cada probabilidad como porcentaje a 4 decimales, lo que significa que primero encontraremos la probabilidad a 6 decimales y luego la convertiremos a un porcentaje. Primero se nos pide que encontremos la probabilidad de que exactamente 3 cartas sean reyes. Tenemos que tener cuidado aquí, porque si exactamente 3 cartas son reyes, entonces también tenemos 2 cartas que no son reyes, porque estamos robando 5 cartas. La probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. Comencemos por determinar el número total de posibles resultados al robar 5 cartas. De una baraja de 52 cartas. Debido a que el orden no importa, la cantidad de formas de seleccionar 5 cartas de 52 cartas es 52 elegir 5. Nuevamente usamos una combinación porque el orden no importa. Y ahora el número favorable de resultados será el número de formas en que podemos seleccionar 3 reyes de los reyes en el mazo, y luego multiplicar el número de formas en que podemos seleccionar 2 cartas que no son reyes del mazo. Y hay 4 reyes en una cubierta. Y por lo tanto, el número de formas de seleccionar 3 reyes de 4 reyes es 4 elegir 3. Y luego tenemos el número de formas en que podemos seleccionar 2 cartas del mazo que no son reyes. Bueno, si hay 4 reyes en el mazo, entonces debe haber 52 menos 4 o 48 cartas que no sean reyes. Y por lo tanto, las formas numéricas de seleccionar 2 cartas que no son reyes son 48 elegir 2. Entonces, el número de resultados favorables es igual a 4, elija 3 veces, 48 elija 2. Y vamos a evaluar esto en la calculadora. Y nuevamente tendremos que obtener el decimal a 6 decimales para que el porcentaje sea exacto a 4 decimales. Necesitamos el numerador entre paréntesis, por lo que tenemos 4 paréntesis abiertos, elija 3. Flecha derecha veces 48 elige 2. Flecha derecha, paréntesis cerrado, y esto se divide entre paréntesis, 52 elige 5. ¿Cuál a 6 decimales es aproximadamente 0.001736? Que como porcentaje es 0.17336%. A continuación, se nos pide que encontremos la probabilidad de que las 5 cartas sean corazones. Y nuevamente, el número total de resultados será 52, elija 5. El número favorable de resultados es igual al número de formas en que podemos seleccionar 5 corazones de los corazones en el mazo, y dado que hay 13 corazones en el mazo, el número de formas de seleccionar 5 corazones de 13 corazones es 13 elige 5. Y esto se adapta a las 5 cartas que se roban y, por lo tanto, este cociente es la probabilidad. Volviendo a la calculadora tenemos 13, elige 5. Dividido por 52 elige 5. Observe cómo esto nos está dando notación científica. Esto significa que 4.95, etc., multiplicado por 10 elevado al poder de 4 negativos. Para convertir a un decimal, movemos el punto decimal 4 lugares a la izquierda, lo que nos dará 0.000495 a 6 decimales. Lo cual es igual a 0.0495%. De nuevo, la calculadora nos dio aproximadamente 4.95 por 10 a los 4 negativos. Que es igual a 0.000495. Observe cómo pasar de la notación científica a la notación decimal, mueve el punto decimal 4 lugares a la izquierda, porque el exponente era 4 negativo. Para el último ejemplo, le pediremos que encuentre la probabilidad de que exactamente 4 cartas sean cartas de cara, lo que significa que 4 cartas serán cartas de cara, y una carta no será una carta de cara. El número total de posibles resultados seguirá siendo 52. Elija 5.
Y ahora, para obtener resultados favorables, primero determinemos de cuántas maneras podemos seleccionar 4 cartas de las 12 cartas de la baraja. Debido a que hay 12 cartas de cara en el mazo, el número de formas de seleccionar 4 cartas de cara es 12. Elegir 4. Tenemos que multiplicar esto por la cantidad de formas de seleccionar una carta. Eso no es una carta de cara. Y el número de cartas que no son cartas es igual a 52 menos 12 de 40. Y, por lo tanto, la cantidad de formas de seleccionar una carta que no es una carta de cara es 40, elija una. Y ahora volvamos a la calculadora. Entonces, entre paréntesis, tenemos 12 elegir 4 veces 40 elegir 1. Dividido por 52 elige 5. Y ahora vea que esto no es correcto porque olvidé dividir aquí, así que presionaré la segunda entrada para que aparezca esta entrada anterior. Mover el cursor hasta aquí y presione segundo, elimine para insertar y luego divida y luego presione Enter. Entonces, a 6 decimales tenemos aproximadamente 0.007618. Que como porcentaje es 0.7618%. Espero que hayas encontrado esto útil.